Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde revisaremos una serie de reportajes que dan cuenta de accidentes laborales en el país. Comenzaremos revisando un reportaje que da cuenta de la muerte de 3 personas que fallecieron por una supuesta inhalación de ácido sulfídrico en una empresa industrial de Concón en julio de este año. También analizaremos con expertos cuáles fueron las causas de la intoxicación que terminó con la muerte de 3 trabajadores en una empresa de transporte. Luego hablaremos de la grave situación laboral que afecta a los buzos de salmoneras en Chile. Desde el 2004 y 2007 han muerto 32 personas cumpliendo labores de buceo. Junto a expertos analizaremos la responsabilidad de las empresas para garantizar condiciones laborales óptimas a los buzos de salmoneras en Chile. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. A continuación revisaremos un reportaje emitido en octubre del 2021 por el equipo de Chilevisión Noticias, donde le contábamos de un trágico accidente que cobró la vida de 3 trabajadores que intentaron salvarse entre sí tras caer a un estanque en una empresa de transportes. 3 meses después de la tragedia, sus familias han decidido interponer querellas. La empresa está con prohibición de funcionamiento. No se estaba respetando según la Seremía de Salud y además clausuró la sucursal. El reportaje es de Carolina Vera. Hola, buenas tardes. ¿Están funcionando? No. ¿No están funcionando? ¿Y esos camiones que salieron? Mira, ese camión, por ejemplo, que está allá, se ve que hay una persona al volante. Yo he sabido que sí está funcionando escondida. Estas empresas son así. Ellos fallecen y van a buscar otra persona que va a cubrir a mi hermano en el puesto, pero ellos no nos van a devolver a mi hermano. No hubo protocolo. Más que nada, gente corriendo para allá, para acá, tratando de sacar a personas que son amigos, compañeros, que están dentro de un estanque. Las unidades de emergencia llegaban rápidamente al barrio industrial de Concón. Al llegar al lugar se encuentran con 3 pacientes que están siendo rescatados de productos químicos. Sin embargo, 3 de ellos fallecieron o ya estaban fallecidos al momento de nuestra llegada. En las noticias que salen en Facebook, ahí leí que había un accidente en el parque industrial. ¿Nadie te llamó de la empresa? Nadie, nunca. La pena te acompaña todo el tiempo y es súper triste que él no haya podido compartir más con su hija. Lo que más me duele es que la niña haya quedado sin su papá. Aquí llegamos. Macarena es esposa de Francesco Castro, uno de los 3 trabajadores fallecidos la mañana del 19 de julio en la empresa de transportes Alberto Díaz Parragués. Fue un trágico accidente que provocó una muerte en cadena. Su pareja habría sido el primero en caer al estanque de carga de un camión. Hola. Es mi Almita. Almita tiene 1 año y 1 mes. ¿Ves al papá? Él era súper cuidadoso de que nada nos pasara. Y con él mismo también. Entonces, esto no fue algo así como que... No fue como accidente. Puede verlo, no puede despedirme. Nada. Francesco había estudiado química y farmacia, nunca pudo titularse, pero conocía muy bien los riesgos de trabajar con materiales peligrosos. Por esto, Macarena no entiende qué pasó ese día. Estaba realizando la limpieza de un estanque que contenía residuos de ácido sulfídrico. Lo que vino fue su caída y el improvisado rescate de sus compañeros, que terminó con otros 2 colegas muertos en el fondo de la estructura, tratando de salvarse entre sí. Este estanque tendría que haber tenido una ventilación de 48 horas antes de poder manipularlo, de que cualquier persona pudiera manipularlo. Y desde la empresa no saben nada, o sea, no saben si esa ventilación ocurrió. Actividad, dice Macarena, que se llevó a cabo luego que los trabajadores recibieran la instrucción por teléfono. Con anticipación, asegura, sabían que ese día no habría supervisión. Desde la empresa niegan haber dado la orden. ¿Qué pasó entonces con los protocolos? El supervisor, el que le decía lo que tenían que hacer a diario, no estaba. Y si yo sabía, imagínate yo que no trabajo ahí, yo ya sabía de la semana anterior, la empresa supongo que también lo sabía,
pero no puso a nadie a cambio, no puso a alguien a reemplazar. Hola tía, felices 60 años, espero que sea un buen día. Bastián Escudero, de 34 años, fue el primero en ir al rescate de Francesco. Estaban juntos realizando la limpieza del estanque. En este video de abril pasado se le ve en su lugar de trabajo. Bastián estaba afuera limpiando con una manguera, creo, y Francesco estaba al interior. Entonces, cuando ya no escuchó más al compañero, él se asomó por la escotilla que tenían arriba y de ahí lo vio desmayado y él gritó ayuda, pero no estaba ni el prevencionista ni el supervisor. Y Bastián no lo dudó y se lanzó y cayeron los dos. Bastián llevaba 6 años en la empresa, tenía experiencia, pero ese día no estaban sus superiores. Entraron así con un buzo, unas botas y una máscara que cubre la cara entera, pero con los filtros, pero creo que no era adecuado. Igual la empresa miente porque dice que de primera instancia ellos nunca ingresaban a los estanques y si ingresaban a los estanques a limpiarlos. Mi hermano para mí quedó como un héroe. Lo primero que hago es gritar que por favor rompieran el estanque para poder sacar a las personas. En ese momento ya yo traté de ingresar, y me puse una mascarilla que me pasaron y empecé a bajar y esta parte no me pasaban. Christopher fue el tercero en la línea de rescate, pudo haber sido una de las víctimas. Un chofer lo alertó de los gritos de auxilio, fue así que intentó ingresar al contenedor pero quedó atascado. Luego salió y otro de sus colegas, Pablo Valenzuela, decidió ingresar cayendo en instantes desmayado. Tras él, ingresó Ricardo Correa, de 59 años, quien también falleció. En ese momento que él baja, nos tira las manos así. Nosotros bajamos la escalera lo más rápido posible. Y él empieza a subir, y cuando va a la mitad, nos tira las manos, lo agarramos y se nos cae. Pero es por el... Fuerte, me imagino. Relato que da cuenta de los esfuerzos en cadena de sus compañeros. Christopher hoy está con licencia psiquiátrica, no logra recuperarse de lo vivido. Hoy por primera vez entrega su testimonio y quiere dar cuenta, dice, de las falencias que existen al interior de la empresa. Les pedimos que por favor por último ingresaran una manguera con aire para poder oxigenar un poco adentro del estanque. No funcionaba el compresor. Todo malo, todo. Mientras la Fiscalía de Viña del Mar investiga lo ocurrido en esta empresa de Concón, las familias de los 3 trabajadores fallecidos han decidido interponer 2 querellas en medio de lo que dicen fue una cadena de errores que comenzó mucho antes del accidente. Que él salvó a otro niño. Antes había pasado un accidente y él lo sacó de ahí. Y él pensó que le iba a resultar a lo mejor. Buscaba repetir la misma hazaña, asegura la madre de Bastián. No era la primera vez que se registra un accidente de este tipo en la empresa. Bastián siempre llevaba su implemento, él siempre llevaba filtros de más para darle a sus compañeros, que de hecho vino para acá el que está encargado de adquisiciones, que compra las cosas, le decía que la empresa hacía gastar lo menos posible, comprar lo más barato. No, la empresa se ha portado mal. A mí ni siquiera me han llamado para saber cómo estoy, ni siquiera una ayuda psicológica, nada. Ellos deberían contar con los protocolos, por ley. Y no cuentan con los protocolos, no cuentan con los implementos de seguridad y no cuentan tampoco con protocolos para reaccionar frente a este tipo de emergencia. ¿Cuáles fueron los primeros implementos que ocuparon cuando llegaron a la emergencia? Por protocolo, nuestro personal tiene que utilizar la protección respiratoria y nosotros usamos equipos de respiración autónomos, que son los que tienen acá. Los otros detectores nos dijeron está la presencia de ácido sulfúrico en el ambiente. ¿Ustedes no vieron este tipo de implementos ayer? No vi ninguno, no vimos ninguno. ¿Ninguno de los trabajadores estaba ocupando un sistema como este? No había eso. Estaban ellos usando lo que generalmente ocupan para su trabajo. La quinta compañía Gómez Carreño es la única de Viña del Mar especialista en materiales peligrosos. Ese día, 33 bomberos llegaron a la emergencia. En terreno constataron lo denunciado por las familias. Cuando las personas confían su trabajo en un sistema purificador, sin verificar por medio de instrumentos que el porcentaje de oxígeno es el adecuado, es lo más probable que tengamos este tipo de accidentes. Si estaban todos con un purificador, el daño no fue producto de la inhalación del químico, sino que fue por no respirar aire.
Ese día Bomberos logró finalmente sacar a las víctimas por una apertura que los trabajadores realizaron en el estanque. El único que sobrevivió fue Pablo Valenzuela. La Fiscalía ya cuenta con las autopsias y la pericia de la sustancia química, además de un informe de la Brigada de Homicidios con relatos de testigos. Encuentran pendientes, por ejemplo, las grabaciones, la pericia de las grabaciones de las cámaras de seguridad, las fotografías del sitio del suceso y además los informes toxicológicos e histológicos de los cuerpos, que son muy relevantes. ¿Están funcionando? No. ¿No están funcionando? ¿Y esos camiones que salieron? Esa respuesta no se la puedo brindar yo. Pero se ve movimiento de trabajadores acá. ¿No lo mandaron a usted a hablar con nosotros? ¿No? No. Ah, nada que ver, ya. Llegamos hasta la empresa de transportes Alberto Díaz Parragués en Concón, la que se encuentra con prohibición de funcionamiento desde agosto pasado. Solicitamos formalmente una entrevista. Queríamos saber qué ha pasado desde el accidente y cómo se explica el alto flujo de camiones y funcionarios en el recinto. Se supone que la empresa no debería estar funcionando, pero en este rato que hemos estado en este lugar, varios camiones han llegado. ¿Funcionando? No. ¿No? ¿Cómo han entrado y salido camiones? No, hay unos que andan en práctica. Se trabaja prácticamente 24/7. Trabajan todo el día y toda la noche. Se supone que están con los permisos. Eso dijeron. Eso dijeron. Hubo camiones que llegaron a la entrada y se retiraron ante nuestra presencia. Luego de varias horas en el lugar, alertados por nuestra denuncia, personal de la Seremi de Salud llegó a fiscalizar. La empresa dijo no contar con las grabaciones de las cámaras de seguridad. No tiene informe sanitario, no tiene la puesta en funcionamiento y no tiene los procedimientos de trabajo seguro para que los trabajadores puedan desempeñarse como corresponde. Señor, tenemos todos los procedimientos, don Alexis Pérez, es que me parece que estamos cometiendo un error. Fueron más de 3 horas de fiscalización este lunes. Finalmente la empresa fue clausurada, ratificando la prohibición de funcionamiento pese a que la compañía solicitó revertirla. Frente a la situación y a la investigación existe la factibilidad de poder, en este caso, llegar a una multa de 1000 UTM, pero eso obviamente es propio del proceso. La familia de Bastián ya interpuso una querella. Las otras 2 familias lo harán esta semana por cuasi delito de homicidio. ¿Tuvo cumpleaños? Sí, ayer 28 de septiembre fue su cumpleaños. Mira la Iquita, esta es la perrita de mi hijo. Aquí nosotros le celebramos, hicimos una pequeña celebración y ahí le pusimos unos globitos. ¡Cumpleaños, Bastiancito! Me pueden ofrecer millones, pero no me van a devolver la vida de mi hijo. Pero que ellos respondan por esto, porque si no les puede pasar de nuevo. Hasta el momento yo no tengo el celular de Francesco, no tengo la ropa, no tengo su bolso, nada. Ni siquiera tampoco me han pagado su mes trabajado. Previo a la clausura, esta empresa dedicada al traslado de cargas peligrosas se limitó a responder a través de un comunicado que en esta sucursal estaban respetando la prohibición de funcionamiento en las 4 áreas condicionadas. Explicaron que el ingreso de solo un camión se debió a que el área administrativa no está sujeta a restricciones, argumentos que claramente no fueron suficientes. Hola. ¿Cómo estás? Que se sepa la verdad, que hayan responsabilidades sobre lo que pasó. Eso es lo más importante. Bien, entonces para ahondar en este tema vamos a conversar con Gonzalo Román, inspector del Departamento Técnico de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenidos a Chilevisión Noticias. Muy bien, buen día. Bien, vamos a empezar entonces a analizar lo que veíamos recientemente en el reportaje. ¿Cuáles fueron las causas del accidente que terminó con la vida de estas 3 personas en una empresa de transportes en Concón? Bien, lo que nosotros nos encontramos en ese momento es que los trabajadores habían ingresado a un estanque del camión, un tanque, el cual tenía residuos aún del producto peligroso, del ácido sulfídrico. Por lo tanto, estuvieron expuestos a esa contaminación. Respiraron el ácido sulfídrico. ¿Y cómo fue el operativo por parte de bomberos para lograr el rescate de estas 3 personas afectadas por esta intoxicación que nos comenta? Mira, Bomberos Viña, yo voy a hablar por Bomberos Viña. En ese momento yo era comandante del Cuerpo de Bomberos y ya desde hace un tiempo mantiene una tipificación de este tipo, de esta emergencia.
Por lo tanto, al recibir el llamado de la alarma, nosotros tipificamos y se envían tanto máquinas de rescate, de bomberos y una unidad especializada en materiales peligrosos. En el sector donde está ubicada esta industria hay una compañía de bomberos, que es una compañía de rescate, que está a menos de 5 minutos, dentro del mismo sector de Concón. Por lo tanto, la compañía que llega se interioriza rápidamente de la situación y comienza las acciones de rescate. A los minutos, ya cuando arriba la compañía Hazmat, comienzan las mejoras en cuanto a la protección personal para la segunda intervención. Pero los primeros que llegaron iniciaron de inmediato el rescate por una ventana que habían hecho con material de oxicorte los mismos trabajadores para sacar a sus colegas. ¿Cuál es el tiempo prudente que debe existir, digamos, o el tiempo de respuesta que deben tener los bomberos? Tú me hablabas de que ya lo tienen tipificado. Yo entiendo que es un protocolo que ya tiene bomberos establecido para este tipo de rescate en específico, ¿no? Sí, mira, yo me atrevería a decir que pese a la expansión que ha tenido nuestra comuna, nuestras dos comunas, Viña del Mar y Concón, hoy en día en ninguno de los casos una respuesta a emergencia, dependiendo de cómo se nos entregue la alarma. Eso es fundamental. Una vez que la alarma es clarificada, es decir, se corrobora que efectivamente es cierto y el tipo de servicio al que se nos llama, ningún carro bomba de primera llegada va a demorar más de 5 minutos. Claro. ¿Y qué precauciones deben tener las empresas entonces para trabajar con estos productos químicos? Después vamos a hablar también, y para que nos explique un poco cuál es el procedimiento que tiene bomberos, pero cuál es la recomendación o cuáles son los antecedentes que debe tener una empresa para poder, digamos, estar al día respecto a esto. Mira, en el caso puntual de esta empresa, es una empresa bastante grande, yo me imagino, ¿y por qué te digo me imagino? Porque nosotros no participamos en las investigaciones posteriores, nosotros solo somos el organismo que responde a la emergencia. Pero me imagino que viendo la magnitud de esa empresa, las dimensiones, deben tener sus protocolos establecidos en cuanto al monitoreo atmosférico, es decir, a la medición de la atmósfera respirable antes de ingresar a cualquier espacio confinado, que es lo que se dio en este caso. Todas las empresas deben realizar un monitoreo atmosférico, es decir, deben verificar por medio de instrumentos si es que el aire al interior es respirable o no. Claro. Y en ese sentido, deberían entonces tener, tú bien lo decías, deben contratar una empresa externa para que pueda realizar esto, o ellos deberían contar entonces con este tipo de instrumentos para poder entonces medir esta capacidad constantemente o regularmente. Correcto. Mira, las empresas por lo general ellos cuentan con estos equipos. Los departamentos de prevención se encargan de buscar el equipo o seleccionar el equipo con las características adecuadas al producto con el que están más expuestos y capacitan a su personal. Incluso hay empresas en las cuales existen monitores, de estos monitores atmosféricos de uso personal, es decir, cada trabajador anda con un monitor atmosférico que está detectando permanentemente las condiciones del aire. Por lo tanto, aquí no es necesario, creo yo, que tomen servicios externos. Las empresas generalmente, junto con sus protocolos, implementan los equipos de seguridad. Hablemos ahora de la capacitación, porque tú bien lo mencionabas hace pocos segundos, pero cuán importante es la capacitación de los trabajadores. ¿Debe existir una capacitación en rigor para cada uno de ellos que van a hacer este tipo de labores? ¿Es algo que debe actualizarse mensualmente, trimestralmente? Absolutamente. Mira, lo primero, la ley exige que cuando un trabajador va a trabajar, se presenta a estas condiciones, existe lo que antiguamente era el derecho a saber. Eso hoy en día se considera la obligación de informar. Es decir, el empleador tiene la obligación de informarte todos los riesgos asociados a la naturaleza de la labor que tú vas a desempeñar. De ahí comienza la capacitación. Es decir, si a él le dicen, usted va a trabajar en una condición en la cual tenemos este tipo de producto, el cual es dañino a la salud, le puede generar incluso la muerte si usted se expone de manera prolongada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es enseñarle cómo evitar ese riesgo. Y se capacita completamente el trabajador sobre el monitoreo atmosférico del cual hablábamos, el equipo de protección personal adecuado para utilizar, las medidas, es decir, cualquier persona en cualquier momento no puede entrar. Hoy en día todas las industrias tienen un sistema con los permisos de trabajo, en la cual hay por lo menos 4 o 5 personas de distintas áreas que saben que una persona hace un ingreso a un espacio confinado.
Por lo tanto, las medidas están y la capacitación comienza desde el primer día que el trabajador llega a la empresa con esta normativa que te comento yo, que es la obligación de informar los riesgos a los cuales se expone. ¿Por qué es tan peligroso manipular de forma incorrecta el ácido sulfídrico? Además que explicamos también el uso para las personas que nos están viendo en este minuto. ¿Para qué se usa y por qué es tan peligroso ocuparlo de mala manera, además? El ácido sulfídrico tiene muchos usos. La verdad es que en la industria de la petroquímica y en la industria de la minería se utiliza bastante. Por lo tanto, circula mucho por nuestras carreteras y se utiliza mucho en las industrias. Ese es cuando está bajo control. Ahora hay un ácido sulfídrico que también se libera de forma natural con la descomposición de algunos productos orgánicos. ¿Por qué es peligroso? Porque si bien el nombre ácido nos llama inmediatamente la atención por su efecto corrosivo, la característica del sulfídrico es que es un asfixiante químico. Es decir, después de una pequeña exposición, tiende a inutilizar los sensores que tenemos en el organismo que nos pueden indicar por algún tipo de olor. Es decir, rápidamente dejamos de percibirlo y este elemento lo que hace es desplazar el oxígeno que está en el aire que respiramos y lo cubre por este asfixiante químico. Ahora, en el caso de un ser humano, no estamos preparados o no somos capaces de soportar más de 5 minutos o 6 minutos sin oxígeno en el cerebro. Por lo tanto, todo producto que sea asfixiante, es decir, que desplace el oxígeno, es muy rápido en cuanto al daño que le puede causar a las personas. Gonzalo, muchas gracias por conversar con nosotros acá en A Fondo en Chilevisión Noticias. Ok, pues gracias a ustedes por el llamado. Bien, conversamos entonces con Gonzalo Román, investigador. Regresamos con A Fondo de Chilevisión Noticias y preste atención con la siguiente información porque Chile es el segundo mayor productor de salmones en el mundo, una industria que mueve millones de dólares al año, pero que esconde una grave situación laboral para los buzos. Según un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre el año 2004 y 2017 han muerto 32 personas cumpliendo labores de buceo en empresas salmoneras. Se habla de precariedad laboral, falta de autocuidado y, por sobre todo, poco interés de la industria. Los muertos de las salmoneras en el reportaje de Julio Sánchez. Fue día domingo. Yo estaba en Aysén. A mí me llaman por teléfono. Me dice, ¿sabe? Me dice que un accidente en la lancha y su hijo murió. Pero así, tal como le estoy diciendo yo, su hijo murió. Estaba con hidrolavadora, él estaba limpiando las jaulas de los salmones. Reventó el compresor de aire, quedando mi hijo atrapado abajo sin oxígeno. Cuando ya bajaron a buscarlo fue tarde. Aquí la empresa externa, la empresa mandante le da lo mismo que se muera un buzo. Estamos hablando de la salmonera. Estamos hablando de la salmonera, esa es la empresa mandante. No les interesa la vida del buzo. Ellos lo único que les interesa es que el buzo le trabaje, que le sirva. Tampoco le sirve un buzo enfermo. Se enferma un buzo que tenga un alza de presión, cualquier cosa que quede con secuelas, ese buzo no sirve para más. Era la primer buzo mujer que moría en Chile. Estaba amarrando tensores. Para la gente que no conoce qué es lo que es tensor, está la malla cuadrada pecera y hay que amarrarle unos cabos hacia unos pesos para que la malla se abra y el salmón pueda engordarse tranquilito adentro. Estaba haciendo esa pega a 27 metros. Perdieron comunicación desde la superficie con ella
y la fueron a buscar a 60 metros. Estaba muerta, claro. Estaba en Osorno con mi hijo, venía en la carretera hacia Puerto Montt y me llamó mi mamá desesperada, estaba llorando y al final no le entendí mucho. Como a las 1 de la tarde aproximadamente, me dice que mi papá había fallecido, que había tenido un accidente aproximadamente como a las 10 de la mañana, que se había tratado de hacer la reanimación pero no había sido exitosa y que lamentablemente él había fallecido. Los centros de salmoneras están obviamente en alta mar y se sostienen gracias a pesos de cementos que están unos colgados y otros pesos más grandes en el fondo del mar, que es lo que sostiene los pasillos, las jaulas y todo el sistema de las pisciculturas. Entonces lo que él estaba haciendo era cambiar estos pesos que van en una cuerda hacia abajo, que son más o menos como de 250 kilos cada uno. Por la causa de muerte que está en el registro civil, asfixia por sumersión, pues eso quiere decir que él se ahogó, digamos, haciendo lo que estaba haciendo. Lo que no se sabe es por qué él se ahogó. En la investigación hay algunos datos que, por ejemplo, que su manguera estaba cortada. ¿Manguera de qué? Su manguera que suministraba aire. También su profundímetro, que es un reloj que usan ellos que mide la subida y las bajadas que ellos hacen, indicó que él llegó hasta los 80 metros. ¿80 metros? Sí, 80 metros de profundidad, siendo que él trabajaba en 20 metros. Algo lo arrastró a los 78 metros que dice que marcó el profundímetro, que gracias a Dios algo digital que no se puede borrar. Como él se quedó sin aire, no pudo salir a la superficie y es la causa, digamos, de muerte en sí, que es la asfixia por sumersión, que es el ahogamiento. En la industria del salmón es el buceo más riesgoso del mundo. Se estima que en las costas de Chile trabajan alrededor de 16.000 buzos, 7.000 de ellos que operan específicamente en las empresas salmoneras. ¿Bajo qué condiciones? Se ha planteado la necesidad de regular las medidas de seguridad por la alta tasa de accidentabilidad y sobre todo de mortalidad de quienes operan en las profundidades del mar. ¿Qué tiene que decir el Estado y sobre todo las propias empresas salmoneras? Lo vemos en el siguiente reportaje. ¿Cuántos perros se han muerto en Santiago, por decir, y toda la gente sale con sus celulares a protestar y se creó la ley Cholito? ¿Cuántos buzos han muerto? El año pasado creo que fueron 18, el año pasado 20, el año antepasado, o sea, es atroz. ¿Cuántos niños huérfanos quedaron ahí? Probablemente la violación más grave que existe asociado al tema salmonero en términos laborales está ligada con la alta tasa de mortalidad y de accidentabilidad laboral que existe en la industria, principalmente asociado a enfermedades laborales y fallecimientos de buzos. Son millones de dólares que la industria salmonera mueve al año en Chile. Después de Noruega, nuestro país es el segundo mayor productor de salmón en el mundo, un mercado que ya ha arrastrado reiteradas críticas por temas ambientales, pero que esconde también un gravísimo problema de seguridad laboral, desconocido hasta ahora. Para evitar este tipo de accidentes, la verdad es que pareciera existir una mala práctica estandarizada en orden a, por ejemplo, permitir que buzos operen sobre una profundidad mayor a la que se encuentran autorizados. Hace solo unas semanas, la buzo Catherine Pérez Moraga, de 30 años, perdía la vida realizando faenas en dependencias de la salmonera Nova Austral. Se trata de la última trabajadora del rubro que murió cumpliendo su labor en el fondo del mar. Hoy existe una investigación en curso, pero la familia, en entrevista con el diario La Prensa Austral, denunciaba que el equipo que la mujer tenía para operar no era el adecuado. Es posible ver, y así lo han dicho sus familiares, que ella tenía equipamiento solamente para bucear a una profundidad de 20 metros. Sin embargo, el accidente se produjo a 27 metros. Y es más, ella tuvo que ser rescatada a los 60 metros por una persona que tampoco tenía
digamos, la certificación para bajar esa profundidad, poniendo también en riesgo su vida en la misma labor de rescate. Lo ideal que el buzo autónomo es el comercial que trabaja con botella, debe bucear en pareja. Es que eso deberá ser para todos. Es que si tú aplicas que trabajen de 2 en pareja, le vas a encarecer el costo a la industria. Entonces la industria no quiere pagar por la seguridad de los buzos y ese es el problema. Hace 8 meses fue el buzo Edgar Mancilla quien pereció igualmente haciendo trabajos para Salmonera Camanchaca. La familia también denuncia una serie de irregularidades que detonaron en su muerte, desde el compresor de aire hasta otros elementos básicos que simplemente dicen no funcionaron. Yo no entiendo si en este caso aquí, por ejemplo, falló el compresor y si el día antes estaba fallando, ¿por qué siguieron trabajando con ese compresor malo? ¿Por qué dejaron que mi hijo se muera prácticamente? Según este informe de la Policía de Investigaciones en manos de la familia y que nos facilitaron para este reportaje, se da cuenta en sus conclusiones que la víctima descendió sin parte del equipo de emergencia necesario como una botella de aire adicional, mientras que el buzo de emergencia no estaba preparado para descender al mar al momento del estruendo del compresor. Ahora yo no entiendo el supervisor qué hacía, que no bajó él. Porque se supone que cuando un buzo se tira hay un supervisor que está preparado para lo que pase. Y aquí en este caso no fue el supervisor el que sacó a mi hijo. ¿Por qué murió Edgar Mancilla y por qué murió también Catherine Pérez? Ambos buzos trabajaban para empresas externas, pero que cumplían obligaciones para estas salmoneras. En el caso de Catherine, la empresa No Austral, mediante un comunicado, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la trabajadora, agregando que al momento del suceso suspendieron todas las faenas en el centro de cultivo y se entregaron todas las facilidades y antecedentes a las autoridades correspondientes para ayudar a identificar las causas del accidente. Mientras que Salmonera Camanchaca, a quienes pedimos entrevista, se remitieron a enviar esta declaración. En nuestro caso, y a pesar de haber tenido solo un lamentable accidente fatal en casi 40 años de actividad y de haberse demostrado en él que nuestra empresa cumplió con todas las exigencias reglamentarias, el trágico fallecimiento del señor Mancilla nos mueve a redoblar los esfuerzos para lograr un buceo plenamente seguro para nuestros colaboradores. En octubre del año 2021, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, encargado por el Instituto Danés de Derechos Humanos, reveló cifras escandalosas respecto a la situación de los buzos que trabajan en las empresas salmoneras. Según esta investigación, entre el año 2000 y el 2012 murieron en Chile 43 buzos profesionales en actividades referidas no solo a la industria salmonera, sino que en general. La edad promedio de los fallecidos era de 43,9 años. Sin embargo, agrega el estudio, sumando estadísticas de la Dirección General de Territorio Marítimo, Directemar, entre el 2004 y 2017 ocurrieron 164 accidentes de buceo en la industria salmonera, costando la vida, escuche bien, a 32 personas. También es muy llamativo en el informe la comparación que realizan los investigadores con otros países donde también hay industria salmonera, como el caso noruego. Y lo compara con Noruega, que es otro país que tiene industria salmonera, y eso significa que para ellos hubo solamente una muerte en ese periodo. 1 versus 32 entre 2008 y 2017. Así se muestra en este gráfico comparativo expuesto en el informe. ¿Por qué, de acuerdo a estos datos, en Chile se mueren los buzos que trabajan en empresas salmoneras y por qué en Noruega, cuya producción es mayor, no? Cualquier pérdida humana con ocasión del lugar de trabajo o de su desempeño para nosotros es alarmante. Nunca las fiscalizaciones son suficientes, eso es una realidad. Sin embargo, nosotros nos hemos planteado un trabajo más profundo respecto de las situaciones en la salmonera y sobre todo en los buzos, lo que ha implicado que hemos hecho algunas fiscalizaciones que son más bien investigativas. Detuvimos todo lo que eran las jornadas excepcionales para los buzos.
El accidente en general se investiga para determinar la causa, pero nosotros hicimos un trabajo intersectorial con salud y con trabajo, donde analizamos la causa real, la causa basal del accidente. Y ahí nos dimos cuenta que hay un factor muy importante que es el de la salud preexistente del buzo. Ese se chequea por un certificado médico de manera anual, pero además hay un tema que nosotros lo abordamos con salud y con trabajo para que el buzo se aborde la enfermedad preexistente, la que en ocasiones es la que genera finalmente el accidente. Fiscalización, enfermedades preexistentes, autocuidado de los buzos o sencillamente precariedad laboral. Un problema que parece multisectorial, pero que redunda en un común denominador, la vida de quienes bajo el agua realizan trabajos para las empresas salmoneras. No existe la intención de la industria de tener buzos contratados siempre. No existe un costo en capacitación. A los buzos no se les capacita. Por ejemplo, hemos tenido denuncias al sindicato de buzos que han pedido, por ejemplo, que le cambien la botella de emergencia, que le carguen la botella de emergencia. Pero hay que hacer la pega. O sea, tenemos que hacer el cambio de malla ahora, pero no está la botella de emergencia. Entonces dice, hagamos la pega porque si no, te sacan al team completo. Buzos capacitados para estar como máximo a 20 metros de profundidad, denuncian desde el sindicato, los hacen bajar aún más sin tener las capacidades para aquello. Ahí es donde a veces ocurren los accidentes. El buzo que es trabajador, lo primero que va a hacer es velar por su trabajo, por su sustento, por lo tanto va a sentir lo que le dice su jefe y va a bajar a 20, 30 metros, algo que no está preparado, no está capacitado tampoco. Yo he visto muchos casos en que tenemos buzos que han pasado los 20, 30, 40 metros mandados, en la cual han tenido accidentes laborales y además han sido sancionados. Tu papá murió a los 80 metros aproximadamente, se ahogó, digamos. ¿Crees tú que se trata de un accidente que se pudo haber evitado? Sí, nosotros creemos que se le pudo haber caído algo. Desde que ellos salieron del puerto hasta que llegaron a hacer la función pasaron también muchas cosas. Por ejemplo, el barco donde ellos iban sufrió un accidente, un percance y ellos se cambiaron de barco. Esa barcaza no estaba adaptada para hacer la pega que ellos iban a hacer. La manguera tenía 3 cortes en distintas partes, que fue lo que investigó la PDI, pero no pudo llegar a un resultado si es que fue hecho por su cuchillo, si alguien lo cortó. Obviamente eso está en materia de investigación. Él, su cuchillo, que lo cuidaba mucho porque él siempre decía que era el que le salvaba la vida si pasaba algo abajo, él cuando lo sacaron lo tenían fundado. Entonces él no pudo haber cortado la manguera, pero sí el accidente se pudo haber evitado y en este caso estamos claros que no fue culpa de mi papá. En todos los teams de buceo debiera existir 3 buzos, un supervisor, un asistente y un buzo de emergencia, ¿ya? En este caso no había buzo de emergencia, el supervisor no estaba donde correspondía, entonces falló todo el protocolo que debiera existir. En el caso de la muerte de Cristian Díaz, buzo que también trabajaba para una empresa externa, la familia tomó acciones legales contra esta última, pero principalmente también contra la empresa mandante, salmonera Blumar, a quienes solicitamos entrevistas. Sin embargo, respondieron con esta declaración. Lamentamos profundamente el fallecimiento de don Cristian Díaz en el año 2021 y como empresa hemos aportado todos los antecedentes para la investigación en curso. El buceo seguro es una prioridad para nosotros y seguiremos esforzándonos en mejorar el estándar de buceo. Estábamos trabajando en un centro de cultivo haciendo traslado de pesos muertos. Realizando esa maniobra tuve un accidente con un enredo de un cable, de un cabo. Quedé atrapado de ambas piernas. Debido a eso tuve la mala suerte de la fractura que tuve de las 2 piernas. Debido al accidente me sacaron el tobillo y me quedaron 2 centímetros y menos más corta la pierna. Y uso una plantilla de 2 centímetros y medio, que es para igualar el pie, para poder caminar mejor. ¿El trabajo que usted estaba realizando en esta empresa salmonera era evitable? ¿Si hubiesen existido medidas de seguridad? Claro, claro que sí. ¿Qué falló acá? El barco no tenía marca de peligro, señalizaciones donde tú puedas transitar, no tenía nada de eso.
Y usted en uno de esos lugares fue que se accidentó. Exactamente. Historias como las de Erwin se repiten en varios otros buzos más. Como él, son cientos de trabajadores que al menos pueden contar su historia. Ya no podrá volver a bucear ni a trabajar. La sensación de abandono también forma parte de su tratamiento. Vivo de la pensión, una pequeña pensión, y nada, ahí inventando cosas, sobreviviendo por ahora, y el apoyo de la familia que siempre está presente cuando pasan cosas así. ¿Qué tiene que decir la industria en general respecto a esta gran problemática? Pedimos entrevista a los 3 principales gremios que agrupan a distintas empresas salmoneras en Chile. El Consejo del Salmón, mediante este comunicado, explicó que han reforzado una serie de medidas para resguardar a los trabajadores frente a actividades riesgosas, como el caso de las labores de buceo. Además, agregaron que como gremio implementaron en el 2021 un protocolo interno para evitar accidentes que, aseguran, elevó el estándar de las operaciones de buceo en las empresas asociadas. Salmón Chile, por su parte, envió esta declaración. Hemos comprometido una serie de medidas como la creación de una escuela de buceo donde ya hemos capacitado y formado a más de 300 buzos acuícolas y hemos trabajado en un estándar de buceo para poder estandarizar diversas medidas tanto a nivel como empresa mandante como empresas contratistas. El otro gremio, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, no contestó nuestra solicitud. Junto a Directemar los acompañamos en terreno a realizar fiscalizaciones. Varias horas mar adentro para encontrar los centros de cultivos y buzos trabajando. Todo en orden en esta pasada, pero que asegura los propios trabajadores con los que hablamos no es lo normal. Algunos piden que exista una ley especial del buzo que entregue una regulación más estricta, además de un compromiso real de la industria para que se involucre en el tema, junto con más recursos para fiscalizar. Un todo que parece obvio ante la cruda realidad de estos trabajadores del mar que año tras año arriesgan la vida en faenas salmoneras. Para analizar más sobre este tipo de accidentes laborales en nuestro país, vamos a tomar contacto con Claudio Faúndez, presidente del Sindicato de Buzo. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenidos a Chilevisión Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuáles son las falencias laborales que tienen los buzos para trabajar en salmoneras, específicamente como lo que estábamos viendo en el reportaje? Bueno, con respecto a lo que muestra el reportaje, en realidad lo que aparece en el reportaje es como el 1% de real lo que ocurre en el buceo y en la industria del salmón. Hay varios responsables en toda esta situación, sobre todo de muertes, de abandono. Existe un vacío legal en el Código del Trabajo, existe un vacío legal dentro de la ley de mutualidades, existe un vacío legal, por ejemplo, también dentro de la ley de trabajo pesado. En el Código del Trabajo no está representado el buzo. El buzo es contratado, valga la redundancia, como un trabajador de superficie, considerando que es un trabajador de altísimo riesgo. ¿Y no hay alguna medida que proteja, particularmente usted decía que hay un vacío legal, pero no hay ninguna, digamos, algún reglamento que respalde el trabajo de los buzos por ahora? Existe en Chile un reglamento de buceo, pero que es modificado de acuerdo a los intereses de las transnacionales. Este reglamento de buceo, cuando se quiere modificar, no se modifica para la seguridad del buzo en sí, o no se modifica para exigirle a las transnacionales que capaciten o entrenen periódicamente. No existe la intención de la industria. Vimos en el mismo reportaje de Chilevisión donde todos los gremios salmoneros, incluso el gremio del salmón de Magallanes, que no quiso salir a dar sus entrevistas, el señor de Camanchaca, que celebra porque en 40 años tienen recién una muerte, y yo le diría a este señor dónde están todos los accidentes graves y las muertes que él no quiere hacer mención. Aparece también por ahí el Consejo del Salmón diciendo que tienen un protocolo de buceo, pero ese protocolo es un tema interno que ellos diseñan, un protocolo al conocimiento de ellos. Y el gran problema de la industria del salmón
que no invierte en capacitación para sus jefes de centro. Los jefes de centro de la industria del salmón no conocen absolutamente nada de buceo. Cuando llega el team de buceo, el supervisor y sus buzos, se encuentran prácticamente que llegan hablando en chino mandarín, cuando en realidad el primero que tiene que tener conocimiento de buceo es la mandante. Sus jefes de área, sus jefes de centro, sus asistentes no entienden absolutamente nada de buzo. Por lo tanto, estas personas, al ser tan escasos de conocimiento en buceo, a ellos no les interesa la seguridad del buzo, a ellos solamente se les interesa que le hagan la pega. Claudio, ¿qué tipo de capacitación reciben los buzos, como por ejemplo los de la industria salmonera? ¿Hay alguna diferencia, digamos, con el buceo recreativo? ¿Es la misma capacitación? ¿De ahí que hay que avanzar entonces para tener mejores capacitaciones para este tipo de trabajo? Lamentablemente el Estado chileno, desde los años de la llegada de las transnacionales de salmón a Chile, el Estado nunca tomó cartas en el asunto. Hoy día el que está a cargo del buceo en Chile es la Armada, y lamentablemente la Armada ha creado un verdadero negocio de todo el buceo. Si nosotros nos damos cuenta, los que capacitan a los buzos son las OTEC. ¿Y de quiénes pertenecen las OTEC? Todos son exfuncionarios de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, por ahí tenemos a la Armada Civil que capacita a los buzos. ¿Cuál es la capacitación que hace la Armada? La Armada tiene una capacitación que más que nada en el fondo es una instrucción militar. Si nosotros nos comparamos con Brasil, Brasil tiene una sola categoría de buceo. Chile tiene 17 categorías. Es impresentable, pero es escalofriante que nosotros en Chile tengamos para la industria del salmón al buzo mariscador, al buzo intermedio y al buzo comercial. Y resulta y parece gravitante que los tres buzos hagan la misma pega, bajen a las mismas profundidades, hagan los mismos nudos, tengan los mismos turnos, pero la diferencia es la plata, porque al buzo mariscador, que hace el mismo trabajo del buzo intermedio y del buzo comercial, a ese hombre le pagan menos plata. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la intención de la industria? Tener un buzo comercial para mostrar hacia afuera, tener un buzo intermedio para mostrar afuera, pero en el fondo la gran fuerza laboral de la industria del salmón es el buzo mariscador. Aquí lo que se tiene que hacer, que las mandantes tienen que dejar de crear esos protocolos que no les sirven a ellos mismos y tienen que poner plata para capacitar a todos sus 7.000 buzos que trabajan en la industria del salmón y tener una pura categoría. Así tendríamos a todos los buzos con el mismo conocimiento. Eso sin prescindencia de lo que comentaba de la profundidad a la que trabaja cada buzo, es decir, una sola categoría sin importar esta arista que usted mismo menciona. En la industria del salmón no existe ningún buceo que usted haga a 5 metros, ni a 15, ni a 20 metros. Todos los buceos, de hecho las jaulas de engorda de salmones llevan un extractor de mortalidad que debe estar pesando 1 tonelada promedio. Eso significa que si yo le pongo a una malla en el centro 1 tonelada de peso y la malla mide 18 metros o 20 metros de profundidad, la malla va a bajar y va a quedar en una profundidad entre 25 a 27 metros. Por lo tanto, todo buzo que baja sobre los 20 metros tiene que tener mínimo la matrícula de buzo intermedio. Pero ¿por qué la industria? ¿Por qué el señor de Camanchaca? ¿Por qué el Consejo del Salmón? ¿Por qué el señor Monker o el presidente nacional de Salmón Chile o el Consejo del Salmón Magallánico? ¿Por qué no se juntan todos y entienden de que tienen que invertir ellos invertir millones de dólares para que terminemos con esta gran matanza? Oiga, queridos amigos, si al final lo que la industria del salmón está haciendo con los buzos es violarle sus derechos humanos, violarle sus derechos laborales. O sea, en la industria del salmón yo no entiendo cómo Chile, siendo el segundo país exportador de salmón en el mundo, es el número 1 en matanza de buzo. Y no solamente queda ahí, la gran cantidad de niños huérfanos que quedan. O sea, en Chile, atención por favor, en Chile todos los años queda una cantidad de niños huérfanos. ¿Y por qué las transnacionales? ¿Por qué la industria del salmón? Todos estos señores, gerentes generales que salen a hablar de la salmonera, ¿por qué no becan a estos niños?
Claudio, para finalizar, como sindicato, ¿qué esperan que ocurra con las condiciones laborales de los trabajadores de la salmonera? ¿Cuál es la prioridad? ¿En qué se debe avanzar el día de hoy? Lamentablemente nosotros como Sindicato Nacional Buzos de Chile y como presidente, la fuerza la hemos puesto en que el Estado tiene que crear la ley del buzo. Es como la primera medida, de hecho un senador se comprometió, esperemos, usted sabe que en política las cosas son bastante difíciles a veces la política va por donde sopla el viento, pero creemos y necesitamos, estamos también a través de un parlamentario que presentó la modificación a la ley de mutualidades. Es gravitante que cuando un buzo pierde la vida en la industria del salmón por paro cardíaco a 10, a 20, a 30 o 40 metros de profundidad se le declara muerte natural. Por lo tanto, la ley de mutualidad no le paga los seguros que esta misma ley dice. En lo que estamos pidiendo que se modifique la ley para que cuando a un buzo le pase eso en alguna profundidad o le ocurra un accidente de muerte por paro cardíaco, no quede en el abandono la viuda ni los huérfanos. Estamos pidiendo también, que está en el Congreso ya, modificar la ley de trabajo pesado para que el buzo se pueda jubilar anticipadamente. También está en el Congreso ya el crear un estatuto laboral que proteja al buzo para que el buzo no sea contratado. Si usted revisa todos los contratos de los buzos a nivel nacional, todos dicen jornada laboral de 8 a 12 y 14 a 16. Pero ¿qué pasa cuando llega el barco de cosecha a las 4 de la mañana? El buzo tiene que levantarse igual, eso no dice el contrato. Entonces tienes que tener un contrato de acuerdo a los riesgos que tiene el buceo. En ese formato tiene que estar dirigido el contrato del buzo. Agradecemos a Claudio Faúndez, presidente del Sindicato de Buzos, por conversar con nosotros. Bien. Vamos entonces a finalizar este capítulo de Chilevisión Noticias. Así terminamos entonces a fondo en Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chtvnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en Pluto TV. Continúen en nuestra sintonía y nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Hasta la próxima.